Hola, ¿cómo les va a todas, a todos, a todes? Espero que estén bien. Voy a dar inicio a la clase sobre nuestro eje temático 1, modernidad. Voy a compartir para ello un PowerPoint que he elaborado ad hoc. Bueno, la primera placa en realidad nos plantea nuestra bibliografía, ¿no? La bibliografía que tenían para leer junto con el visionado de esta clase de forma obligatoria. Por un lado, Los ojos de los pobres, Charles Baudelaire, es un poema en prosa escrito en el año 1864, en el que se basa el análisis de Marshall Berman. Y, por otro lado, La familia de ojos de Berman, que es el punto 3 del capítulo 3, intitulado Baudelaire, el modernismo en la calle, de su libro Todo lo sólido se desvanece en el aire. Este libro fue escrito por Marshall Berman en el año 1982. Vamos a presentar a los autores. Charles Baudelaire nació en París en 1821 y falleció en esa misma ciudad en el año 1867. ¿Sí? Fue contemporáneo al Segundo Imperio Francés, 1852-1870, que estaba encabezado por el emperador Napoleón III y por su prefecto, el barón Eugène Haussmann. Juntos diseñaron e idearon la modernización parisina. El poema fue escrito en ese contexto y publicado con posterioridad a la muerte del autor, en un libro conocido como El Spleen de París. Es decir, que se trata de un relato in situ, mientras el proceso de modernización de la ciudad se estaba llevando a cabo. Pequeña aclaración, aun cuando Baudelaire ya había fallecido, la palabra spleen remite a la idea de tedio, de hartazgo. Esto quiere decir un cierto tedio, un cierto hartazgo, esa ciudad en la que vivía, esa ciudad y en realidad la sociedad en la que vivía, provocaban en Baudelaire. ¿Sí? Vamos a volver a compartir. Y vamos a la placa siguiente. Bueno, Marshall Berman nació en Nueva York en 1940 y falleció en la misma ciudad en 2013. Este sociólogo norteamericano marxista perteneció a la corriente culturalista, toma al poema de Baudelaire como una fuente primaria, lo narra y se pregunta esencialmente dos cosas. ¿Por qué el encuentro que allí se describe es característicamente moderno? ¿Y qué lo diferencia de una multitud de escenas parisinas anteriores a esta escena que nos narra Baudelaire, donde se combinaba el amor y la lucha de clases? Y en ese sentido, la respuesta de él es contundente, ¿sí? Es moderno y es distinto a lo que había antes por la presencia del bulevar. Es decir, que el autor lo que nos está planteando como esencial es la relación entre modernidad y cambio urbano. Esto quiere decir la modernidad en relación con un proceso de modernización urbana. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar en ese sentido. Vamos a la placa que sigue. Bien, pensemos la relación modernidad y modernización. Primero y fundamental, si nosotros hacemos una primera lectura, tanto del poema como del análisis de Berman, decimos que el autor se refiere más a cuestiones que tienen que ver con lo ideológico-cultural y que tienen que ver con lo social. Sin embargo, todos los niveles en que podemos dividir la estructura social de París de ese momento, ¿sí?, se hallan presentes de algún modo en el poema y en el análisis de Berman. A lo mejor unos de manera más evidente y los otros de manera más soslayada. ¿Qué es lo que aparece de lo político? La presencia del Estado, que está encarnado en el gobierno modernizador, el de Napoleón y de Haussmann, ejerciendo sus funciones, tanto económicas
como ideológico-culturales como represivas. Traten de pensar qué nos dice Berman sobre esto. En lo económico, ¿sí?, muestra en cierto modo que este proceso de modernización de una de las etapas del capitalismo ya del siglo XIX, se acelera y se expande a nivel de consumo burgués. Y también ese consumo burgués no queda circunscrito a un consumo de bienes nada más que materiales, sino también de bienes inmateriales, porque esta pareja burguesa goza, ¿sí?, de los cafés, de los pasajes, de la ópera, de los negocios instalados en los bulevares, etcétera, ¿sí? Entonces hay un consumo de tiempo de ocio para las clases pudientes. En lo social, obviamente derivado de lo anterior, marca claramente las diferencias de clase con relación al acceso. La familia de ojos no accede, la pareja burguesa sí. En lo ideológico-cultural está planteando miradas encontradas, ¿sí?, miradas enfrentadas entre clases e intraclase respecto de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Entre clases, ¿sí?, es entre la familia proletaria y la pareja burguesa, ¿sí? Intraclase está representado en cierto sentido al interior de la propia pareja, ¿sí? Como ella representa una manera de ver la situación y él estaría representando otra. Por lo menos en una primera lectura. Habrán visto que Baudelaire dice, si hacemos un análisis más profundo nos vamos a encontrar con otras cosas. Hacia allá vamos. Bien. Miradas entre e intraclase. Y acá hay una serie de interrogantes que ustedes tienen que pensar. ¿Quién es el narrador en el poema y qué mirada sobre la realidad propone? En primer lugar. ¿Qué dice Berman acerca de la posición ideológica dicotómica presente en la pareja respecto de los otros? En tercer lugar, ¿cómo opera aquí, a nivel sociocultural, la noción familia de ojos extensa? Y en cuarto lugar, ¿qué podemos decir en ese contexto de la relación hedonismo-modernidad? La idea es que lo que no puedan entender de esto, lo pregunten en clase, ¿sí? Yo de todos modos voy a hacer un pequeño punteíto de hacia dónde apunto con esto, ¿está bien? Pero a lo mejor algunos de ustedes entienden con mayor facilidad, otros con menos, por eso va a estar el trabajo en grupos con estas preguntas, ¿sí? Para que charlen entre ustedes sobre la cuestión y después hagamos una apuesta en común. Y que por supuesto pregunten aquello que no comprenden en el espacio específico que es la clase presencial. Vuelvo a compartir. Bien. ¿Quién es el narrador en el poema y qué mirada sobre la realidad propone? Ahí, fundamental que tengan en cuenta, el narrador es él, ¿sí? Es el joven de la pareja. Él es el que habla, piensa e imagina lo que dicen los ojos de los pobres. Es el que habla, piensa e imagina qué es lo que pasa con los ojos de ella. Ella después le dice una barbaridad, pero no importa, ¿sí? Nadie habla prácticamente salvo él. O sea que es la mirada de él respecto de la otredad intraclase, ¿sí?, y de la otredad entre clases. A lo mejor ella no, ella es clara, ella la entendió bien, pero a lo mejor los otros estaban pensando otra cosa. ¿Está bien? ¿Qué dice Berman acerca de la posición ideológica dicotómica presente en la pareja respecto de los otros?
no se queden en que ella representa la derecha tradicional y él una suerte de progresismo liberal cuasi izquierdista. Es una primera mirada, ¿sí? Traten de abundar en qué nos quiere decir el autor cuando nos dice concretamente que en realidad hay en él, cuando mira los ojos de ella, algo como de vergüenza, ¿sí? Como pensar, bueno, pero yo en el fondo tampoco, vos pensás así, yo se supone que pienso de otra manera, pero tampoco estoy haciendo mucho para cambiar esa realidad. ¿Cómo opera aquí, a nivel sociocultural, la tercera pregunta, la noción de familia de ojos extensa? Si la idea de familia de ojos extensa, yo les quiero adelantar dos cuestiones, ¿sí? La familia proletaria representa al conjunto del proletariado y de los excluidos. La pareja burguesa representa al conjunto de la burguesía. Ahora bien, el proletariado es múltiple y la burguesía también. Dos cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta. Esto me parece importante que lo piensen. Cuando digo que es múltiple, la familia representa gente que quedó desclasada y excluida por el proceso de modernización. En el bar, donde ellos disfrutan del tiempo de ocio, hay un mozo sirviéndolos, ¿sí? Que vende su fuerza en el mercado de trabajo a cambio de un salario. Entonces, existe una diferencia, a pesar de que ambos son proletarios, son trabajadores, ¿sí? Y en el caso de la familia pobre, inclusive desclasados, entre ese mozo y ese padre con sus hijos, ¿sí? La idea de familia de ojos extensa también se puede aplicar al conjunto de la burguesía, porque como acá ustedes habrán visto, acá lo que está demostrando es que esta modernidad, modernización, lo que hace es permitir que lo invisible se vuelva visible y que todos estén en el mismo escenario. Y existe una cuestión de el mostrarse en ese escenario. ¿Para qué vas a tomar un café? ¿Vas a tomar un café para disfrutar? ¿O vas a tomar un café también para que tu amiga vea que vos estás tomando algo en ese café de última moda? ¿Está bien? Entonces, la familia de ojos extensa también hace extensivo al conjunto de la clase burguesa la cuestión de las miradas, en ese caso, intraclase. Esto quiere decir al interior de la clase. Vamos a volver a compartir. Y finalmente, ¿qué podemos decir en este contexto de la relación hedonismo-modernidad? ¿Sí? Piensen que la idea del hedonismo tiene que ver con la idea del placer, ¿está bien? Entonces, esta modernidad que permite acceso a cosas placenteras, ¿sí? ¿A quién se lo permite? ¿Quiénes son los que disfrutan? Tendría que ver con esto, ¿sí? ¿Y en qué radica ese disfrute? Y vuelvo, guarda relación con lo anterior. Radica en que me estoy tomando un café riquísimo con una torta que me encanta, o radica encima de que yo estoy sentada en la terraza del café parisino filmando para que otros que me conocen pasen y me miren y digan, ay, mírala, está ahí, ¿está bien? Entonces también hay como una suerte, si se quiere, de placer en la exhibición del acceso, ¿sí? De poder, ¿sí? Tener es poder, sería algo así. Piensen que esto pasaba en el proceso de modernización del siglo XIX. Algo parecido sucede con el proceso de modernización del siglo XXI. ¿Bien? Bueno, acá les planteo algunas preguntas más para el debate, aparte de las que están en la placa anterior, ¿sí? Obviamente, va de suyo, cualquier duda es una pregunta para el debate, ¿sí? Cuando se pongan a trabajar con sus compañeros, compañeras, compañeros en grupo, uno puede decir, la verdad que no entendí nada,
entendí, pero me faltó entender esto, alguien puede explicarme tal cuestión. Está bueno que se traten en principio de ayudar entre ustedes. Obviamente, si no llegan a una conclusión, la idea es que me pregunten a mí en el momento de cierre. Pero acá les sumo otras. ¿Dónde se desarrolla la escena y por qué es un arquetipo del mundo moderno? ¿Qué significan los escombros, tanto en el sentido social como material? Tenemos dos tipos de escombros acá. Por favor, identifíquenlos. ¿En qué sentido la felicidad individual es un privilegio de clase? ¿Cómo irrumpe la modernidad en la vida privada? ¿Y cuáles son las consecuencias de dicha irrupción? ¿Qué pasaba antes de que este cambio urbano se diera? ¿La vida privada era más privada y ahora es menos? ¿Por qué el espacio urbano puede considerarse un espacio de conflictividad social? Y les pido que intenten, por favor, cuando vean esta clase, lean la bibliografía, pensar en el sentido de la siguiente afirmación de Marshall Berman, y que cada uno de ustedes, comparta con sus compañeros de grupo a qué conclusión llegaron. La leo. Los bulevares de Haussmann transformaron lo exótico en inmediato. La miseria que había sido un misterio es ahora un hecho. Y en realidad, si se ponen a pensar, todo guarda relación con lo que venimos diciendo. Esto es lo que a mí me interesa que busquen específicamente en la bibliografía, ¿sí? Esto es la bibliografía que les toca para encarar la cuestión de la modernidad. No obstante, les diría que estaría buenísimo que busquen en YouTube, hay muchos videos sobre la modernización parisina, sobre el cambio urbano que se produjo con Haussmann. Muchos están en francés, pero bueno, están buenos. O si no, que busquen imágenes de París antes y después de Haussmann, ¿sí? Si quieren la rápida, busquen el proceso de modernización parisina, no me acuerdo exactamente cómo está puesto, que aparece en la Wikipedia, ¿sí? Porque tiene muchas, pero muchas fotos con sus referencias. Todo esto les va a servir para pensar la cuestión. Ahora dejamos de lado nuestra bibliografía, que vamos a seguir trabajando en la clase presencial, y voy a pasar a poner esto en un contexto un poco más amplio, sobre todo porque esto que yo les voy a decir sirve para pensar otras cuestiones que en el texto no están, en los textos no están, y sirven, la placa que viene, ¿no? Y la última sirve para que tratemos de hacer una suerte de unidad con el eje temático 2, que es con el que continuaremos después de que cerremos este, o sea, con capitalismo y globalización. Por ende, voy a compartir las dos placas que faltan. Espero no ser muy plomo y voy a cerrar esta clase. Bien, vamos a esto. Sentidos que lleva implícita la noción de modernidad. ¿Sí? Voy a volver. Esto está sacado de un texto que estaba en la cátedra que nosotros hemos dejado de lado. ¿Sí? Es un texto del profesor Marcelo Raffin, que se llama La modernidad y sus sentidos, o algo así. ¿Está bien? Yo tomo esto de la introducción de ese texto. Por ahí andan dando vueltas un montón de apuntes del Altillo o de otros lugares que hacen un análisis mecánico de la cuestión y lo repiten, ¿sí? A mí me interesa que lo interpretemos, no que hagamos un análisis mecánico. Yo voy a tirar acá algunas variables y las dudas que queden sobre esto las consultan en la clase presencial. Me doy cuenta inmediatamente cuando recurren al Altillo
y otros resúmenes de apuntes. Bien, el profesor Raffin dice que la noción de modernidad puede tener distintos sentidos. Un sentido que tiene que ver con la experiencia vital, un sentido que tiene que ver con la historicidad y un sentido que él denomina sentido epocal. La idea de experiencia vital refiere a la relación que cada sujeto individual teje con lo moderno, ¿sí? Estaríamos haciendo referencia a la idea de cambio continuo, lo nuevo en contraposición a lo viejo. Entonces, como la modernidad es un proceso que empezó en un determinado momento histórico, antes de la modernización de París, eso es lo que vamos a ver en la placa que sigue, y es un proceso que continúa, ¿sí? La idea esta de que solemos asociar casi etimológicamente la palabra moderno a lo nuevo, ¿sí? Esto es moderno, esto dejó de ser moderno. Esto es la última moda, esto está pasado de moda. Hay una moda que vuelve, que es la retro, está bien, pero no importa, tiene que ver en principio con esto, con la idea de cambio continuo. Si lo aplican a lo tecnológico, lo pueden relacionar, por ejemplo, con la idea de lo que sucede con todo lo que tiene que ver con la informática, etcétera, etcétera, ¿no? Que compras hoy una computadora de última generación y enseguida hay algo que es más moderno y de última generación que hace que rápidamente envejezca, ¿sí? Lo moderno, reemplazando a lo viejo, a lo antiguo y barriendo con él, depende del momento histórico en el que estemos, lo va a hacer de manera más acelerada o de manera más lenta. La idea de lo moderno pensado en términos culturales y de miradas del mundo, cada uno de nosotros como sujetos, podemos tener un pensamiento moderno, progresista, cuando nos adaptamos a los cambios, o podemos tener un pensamiento tradicional, conservador, cuando somos refractarios a los cambios, ¿sí? Esto tiene que ver con la idea de experiencia vital. ¿Qué me pasa a mi individuo? Después pensamos en nuestro contexto, porque ahí vamos a ir al sentido que sigue. ¿Qué me pasa a mi individuo, ¿no? Cuando veo determinado tipo de cambios que hubo en las últimas décadas, o en la última década, un poco más, que tiene que ver con ampliación de derechos para sectores que antes, colectivos sociales, cuyos derechos y sus demandas estaban excluidos y no tenían respuesta. Identidad de género, por ejemplo, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. ¿Qué soy? ¿Soy progresista y acepto eso? ¿Sí? Mi experiencia de vida frente a ese cambio es la de la actitud de una persona que tiene una cabeza progresista y moderna, o soy refractaria. No me gustan los cambios y quiero que todo quede siendo como era hasta ese momento. ¿Está bien? Ojo que esta es una primera mirada, ¿no es cierto? Hay que pensar que no siempre lo moderno en sí mismo tiene por qué parecernos todo bueno, ¿está bien? ¿Qué sé yo? La bomba atómica es un proceso de modernización en la guerra y dejó destruida a 2 ciudades japonesas, ¿está bien? Y a su población, ¿está bien? Y era más moderna que las bombas anteriores. No todo lo moderno tiene por qué ser bueno, pero en principio tiene que ver con esto. Cuando decís experiencia vital, tiene que ver con la experiencia que cada sujeto individual teje con lo moderno, ¿sí? Con el cambio continuo, con lo nuevo respecto de lo viejo, ¿sí? ¿Lo acepta o lo rechaza? En principio tiene que ver con eso. El segundo sentido es el sentido de historicidad. Y para pensarlo, partimos de la noción de experiencia vital individual que acabamos de plantear, ¿sí? Para ubicarnos en un plano de análisis más macro, más social, más relacional entre hombres y mujeres que pertenecen a distintos grupos, y que en principio definiremos esos grupos
distintos a los que pertenecen estos hombres y estas mujeres como clases sociales. Pero en realidad, a ver, ya cada uno de esos sujetos individuales vive en un contexto determinado, nace en una familia determinada que pertenece a una clase social determinada, entonces probablemente muchas de esas miradas de ese sujeto estén atravesadas por la experiencia vivida y percibida de manera cotidiana, ¿está bien? Ahora, esa familia, ese sujeto, se junta con otras familias y otros sujetos en determinados espacios educativos, laborales, etc. Entre clases, probablemente diferentes, esos espacios educativos, laborales, etcétera, sean diferentes. Pero tiene que ver con una cuestión más macrosocial la idea de historicidad. Es la experiencia vital atravesando a la sociedad, pensando la sociedad compuestas por clases sociales que a veces son antagónicas, que a veces hacen acuerdos, eso lo vamos a ir viendo después, pero concretamente en ese campo de lo relacional. Y hay que pensar algo que es concreto. Yo les estaba diciendo, lo vamos a ver mejor en la última placa, que la modernidad es un proceso que tiene un punto de origen, pero que continúa, con lo cual tenemos muchos siglos para hablar de modernidad. Entonces, esa experiencia vital individual, por un lado, y esa experiencia vital medida en términos de historicidad por el otro, va a estar atravesado por algo que va a tener que ver con lo generacional, el momento en el que te toca vivir esa experiencia, ¿sí? Vivís la modernidad individualmente y, si se quiere, colectivamente, y con esta cuestión de la historicidad, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el XVIII, en el XIX, en el XX, en el XXI, las experiencias son diferentes, ¿sí? Basta con que hablemos tan solo de determinado tipo de cuestiones, nosotros con las personas que estuvieron antes que nosotros. Mi mirada respecto de determinado tipo de cosas probablemente sea diferente a la de mi mamá, y lo que yo haga es modificarle la mirada a mi mamá o viceversa, pero ahí hay una cuestión que tiene que ver con que esa historicidad también hay que ubicarla en un tiempo histórico concreto. En la bibliografía que nosotros tenemos para leer, ¿sí?, la experiencia vital es la que narra el joven relator, ¿está bien? Pero la historicidad se da en ese encuentro de clases, en ese momento concreto del último cuarto del siglo XIX parisino, ¿está bien? Las generaciones que vinieron un siglo después, París ya era París, ¿sí? La París esa ya estaba totalmente transformada, a eso voy. Entonces, la experiencia vital con eso probablemente sea distinta. Y después, finalmente, el sentido epocal, como sinónimo, en realidad, de un tiempo histórico determinado. En este caso, como sinónimo de capitalismo, lo que nos remite, digo yo, a un tiempo histórico más largo. En un cachitín, logro ir a la última placa. Ahí está. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si bien la bibliografía que nosotros elegimos para empezar la materia es este poema y este análisis sociológico-culturalista sobre este poema que nos sitúa en el último cuarto del siglo XIX en París, que no es cualquier momento, es un momento de expansión modernizante, eso es más que claro, ¿sí? No quiere decir que no podamos hablar de modernidades de antes, y no quiere decir que no podamos hablar de modernidad después, a eso me refiero. Entonces, va a ser muy útil para que nos resulte más fácil aprender los textos de capitalismo y globalización. Relación modernidad con los sentidos que acabamos de decir recién, ¿no?
o es decir, el sentido de experiencia vital, el sentido de historicidad y el sentido epocal. Es posible distinguir tres fases en la modernidad. La primera, y esto lo van a ver con el texto de Pacciani, que es uno de los dos textos que tienen que leer para el eje temático 2, iría desde fines del siglo XV hasta el estallido de las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Es una etapa en que los seres humanos comenzaron a tomar conciencia de que eran protagonistas de la historia. En dicho contexto, ¿sí?, a fines del siglo XV, principios del XVI, se produjo el paso del teocentrismo al antropocentrismo en tanto cosmovisión ordenadora del mundo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hasta fines del siglo XV, principio del XVI, la iglesia era la que regía, ¿está bien? La que ordenaba. Todo estaba ordenado en torno a la figura de Dios. En cambio, a partir de esta aparición, ¿sí?, de ese antropocentrismo criticando al teocentrismo, en algunos espacios, no en todos, ¿sí?, es el surgimiento de los primeros estados modernos, y es la idea esta de que el Estado puede estar como por encima de la iglesia como organizadora. Entonces acá empieza un proceso de modernización muy interesante que va a culminar en el proceso de la doble revolución burguesa del siglo XVIII. Revolución Francesa y Revolución Industrial. Y si quieren también le pueden agregar la independencia norteamericana. Entonces, es interesante tener en cuenta que esta fase de la modernidad, donde se producen estos cambios que yo les estoy diciendo, coincide, ya lo van a ver, con la primera etapa que nos marca Pacciani, que iría de lo que sería desde la expansión ultramarina europea, ¿sí?, fines del siglo XV, al estallido de la revolución industrial, ¿sí?, y a, la primera revolución, industrial en realidad, la de 1780. Esa etapa, ya lo van a ver cuando veamos el análisis del capitalismo, es lo que Pacciani va a denominar la transición del feudalismo al capitalismo. Pero esa transición está atravesada por la idea de modernidad. Lo cual no quiere decir que todos devienen modernos de golpe, ni mucho menos, ¿no? Y eso no sucedió nunca. Ahí estamos. Bien. La segunda fase es el largo siglo XIX. Se da a lo largo del siglo XIX. ¿No? Y se define más claramente, es cuando se define más claramente el sujeto moderno. O sea, esto que yo les había dicho del paso del teocentrismo al antropocentrismo, recién empezaba en la etapa anterior. A lo largo del siglo XIX se consolida, por eso ahí tenemos bien claros estos conceptos de experiencia vital e historicidad. Son bien claros allí, ¿sí? Se define más claramente el sujeto moderno. Y, aparte de la idea de modernidad, emergen las ideas de modernismo ligado al arte, ¿sí?, y de modernización ligado al capitalismo y a su expansión. Modernidad, ya le dimos el sentido, ¿sí? El sentido de historicidad y el sentido de experiencia vital. ¿Está bien? Esa sería una cuestión. Ahora, acá se consolida, ¿sí?, en lo que vamos a llamar el largo siglo XIX. Con Pacciani lo vamos a explicar mejor. Pero lo importante es que en este siglo XIX, ¿sí?, van a aparecer las nociones de modernismo y de modernización. La idea de modernismo, yo les decía, está ligado al arte y tiene que ver con que lo moderno irrumpe rompiendo con cánones establecidos de la etapa anterior. Entonces, ¿qué es lo que deviene moderno a nivel de pintura? ¿Qué es lo que deviene moderno? El modernismo en pintura, el modernismo en literatura, el modernismo en literatura,
en distintas cuestiones, en el teatro, ¿sí? En las artes escénicas, hay un proceso rupturista. La idea de modernización está ligada al capitalismo y a su expansión. Entonces es importante tener en cuenta esto, porque ya no estamos en la etapa de transición del feudalismo al capitalismo. A partir de la revolución industrial, a lo largo de lo que vamos a ver mejor con Pacciani, el largo siglo XIX, el capitalismo empieza su proceso expansivo de manera clara, ¿sí? Esa sería la idea. Finalmente, en los siglos XX y XXI, se ha abierto un debate en torno a si la modernidad continúa, o sea, si podemos seguir hablando de modernidad, o si fue reemplazada por la posmodernidad. Dicho debate aún no ha sido saldado. En realidad, hay algunos cientistas sociales o algunos sujetos sociales que se siguen percibiendo a sí mismos como modernos, mientras que otros cientistas sociales defienden la idea de un cambio dentro de las sociedades modernas capitalistas, que sería la posmodernidad. Y hay personas que se autodefinen como posmodernas. Hay otras que son mezclas un poco de todo. Pero en realidad no ha sido saldado el debate porque las posiciones están encontradas. Bastante tiene que ver, desde un punto de vista, si se quiere, económico-social, con rupturas que se produjeron en el proceso de expansión capitalista a partir del triunfo de la globalización, ¿sí? Ya les estoy adelantando con esto que una cosa es el proceso de expansión capitalista y otra cosa es la globalización. La globalización es un momento determinado dentro de ese proceso. Pero bueno, lo que tiene que ver básicamente con Baudelaire y con Bergman y con esta primera mirada, si se quiere, culturalista, social, ideológico-cultural social, estaría condensado en toda la primera parte de la clase. La idea de los sentidos viene, es como una suerte de cuña con lo que va a venir después, plantearnos el hecho de que no es que esto empieza en el siglo XIX, como dicen nuestros textos de este eje temático, sino que empieza antes, y que no culmina en el siglo XIX, sino que continúa. Y finalmente, bueno, tratar de pensar que cuando nos metamos en el próximo eje temático, vamos a unificar esto que estamos viendo aquí con la nueva temática más de corte económico-social, también con sus tintes políticos, obviamente, que es la historia del capitalismo hasta su globalización. Con esto los dejo, nos vemos en la clase presencial, espero que haya sido claro y que sea útil. Vengan con todo trabajado porque van a reunirse en grupos para discutir y después vamos a hacer una puesta en común. Adiós.